Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Depende a la hora que usted esté viendo este video. Estamos ya en el segundo capítulo de esta serie Divino Perdón. Con el segundo capítulo que tiene por nombre Perdónate a ti mismo. Es un tema que, si bien al parecer es muy recurrente o muy cliché, es un tema fundamental para poder entender completamente lo que es el perdón y su alcance. No puedes vivir en paz si no estás en paz contigo mismo. No puedes vivir en paz si aún te recriminas constantemente todo lo que haces o lo que hiciste. Y es un problema cuando tú no te perdonas a ti mismo, principalmente, hermano, porque hay una palabrita que se llama culpa, que es esa la que no nos deja dormir, la que nos mete en una prisión espiritual, psicológica. Y la culpa, hermanos, es la que corroe, la que hace mucho daño. Y solo los que hemos metido la pata hasta el fondo, como dicen por ahí, podemos llegar a tener esa sensación de que nuestro mundo se nos viene abajo, esa sensación de que no valemos nada, y el enemigo toma parte y comienza a hablarnos a la mente muchísimas cosas. Principalmente se siente una carga emotiva, una carga espiritual, una carga psicológica que nos hace daño. Y una de las cosas más terribles que la culpa trae es las preguntas que se hace uno acerca de decir cómo fui capaz de hacerlo. Porque vamos a tratar en esta serie Divino Perdón lo que es el perdón, pero generalmente nosotros enfocamos el perdón cuando a nosotros nos hacen daño, cómo poder llegar a nosotros a perdonar. Pero se nos escapa un detalle a veces. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos los que hacemos daño? Cuando nosotros somos los que timamos, los que mentimos, los que abusamos. ¿Cómo lidiamos con eso? Aún cuando la otra persona nos perdona, nosotros tenemos un peso que se llama culpa. Ahora, si vemos la definición de la palabra culpa en el diccionario, vamos a encontrarnos con una acepción muy fría, muy jurídica de lo que esta palabra significa. Pero acercándonos más hacia la definición psicológica de lo que esta palabra significa, encontré una definición que me encantó mucho y que se asemeja más a lo que tú sientes cuando no te perdonas a ti mismo. Dice: culpa, vivencia traumática o muy traumática que surge a consecuencia de una acción que causa daño a alguien y que provoca un sentimiento de responsabilidad. También puede surgir por la omisión intencionada de un acto. Es una emoción cognitiva basada en una emoción más básica, la vergüenza. Esta definición se acerca un poco más a lo que la culpa realmente es. Y me gustaría resaltar tres términos que esta definición nos entrega, que son los siguientes: vivencia traumática, sentimiento de responsabilidad y vergüenza. Efectivamente, la persona que se da cuenta de corazón que estropeó alguna situación, que dañó a alguien y que ha hecho un gran mal, y que por supuesto le importa, porque hay algunos que tienen la conciencia cauterizada, como dice la palabra, cae inmediatamente en un cuadro traumático potente, que se manifiesta en llanto explosivo y múltiples pensamientos negativos que inundan el corazón como si fuera un balde de agua fría. Son sensaciones difíciles de explicar, porque llegan tan rápidamente, de forma tan explosiva, que no alcanzas a siquiera reaccionar, y son tan pesadas que literalmente quedas destruido. Esto cuando tú eres el que hace daño
y te das cuenta del daño que has hecho. Y quieres hacer solamente una cosa, que es desaparecer. Que la tierra se abra, ¿cierto? Y que te trague. En la Biblia hay alguien que vivió esto, y alguno de ustedes podrá adivinar de quién hablo, el apóstol Pedro. La negación de Pedro aparece en los 4 evangelios. Personalmente, la versión que a mí más me gusta es la que aparece en Lucas. Que la versión de Lucas se detiene en un detalle que los otros 3 evangelios no. Y dice así: y prendiéndole, le llevaron y le conducieron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, uno afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Como les decía, los otros evangelios dicen básicamente lo mismo, pero Lucas se detiene en 2 detalles que son muy interesantes de estudiar. La última parte del texto que hemos leído dice que al momento de cantar el gallo, la mirada de Pedro se cruzó con la de Jesús. Se cruzaron. Justo en el momento en que Jesús iba saliendo, su mirada se cruzó con la de Pedro y el gallo cantó. Dios mío, pobre de Pedro. Recordemos que minutos antes de la detención de Jesús, él había hecho una promesa delante de todos los apóstoles, ¿cierto? Y que había dicho: Señor, Señor, yo no te voy a engañar. Señor, Señor, yo hasta la tumba iré contigo. Pero esa noche pasaron 3 cosas, como si alguien hubiese escrito un guión macabro de antemano. La sincronización de lo que sucedió terminó matando el espíritu de Pedro. Analicemos las 3 cosas que se sucedieron en cosa de segundos. Cuando Pedro aún hablaba, cantó el gallo. Cuando Jesús salió, miró a Pedro, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Estas 3 cosas sucedieron en cosa de segundos. En menos de 20 segundos, la vida del apóstol Pedro, que era tan imponente, tan rudo, tan valiente, en menos de 20 segundos su vida se vino abajo. Como dice el texto de Lucas, Pedro salió afuera y lloró amargamente. La escritura solo dice que lloró amargamente, pero esa pequeña frase nos grafica lo terrible que debió ser para él. Lo único que deseaba era huir, era esconderse, arrancar de la mirada de su maestro. Estaba totalmente en shock. De seguro el corazón le latía más fuerte, le dolía el pecho, le costaba respirar. El llanto salía incontrolablemente, y aunque quisiera frenar los gemidos, eso era imposible. La vivencia traumática es lo primero que se viene cuando nos descubren en algo. Y si sales vivo de ese síntoma, la sensación de sentirse responsable y la vergüenza terminarán matándote. ¿Sabes quién se sintió así también? Como Pedro, Judas, el traidor. Cuando él fue arrepentido ya a entregar las monedas que le habían dado por entregar al maestro, totalmente arrepentido, fue y trató de echar atrás todo lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. La muerte del maestro ya se había echado a andar, estaba comenzando y nada lo podía evitar. Y él tuvo lo mismo que experimentó Pedro cuando se dio cuenta de que él estaba haciendo algo malo. Sintió lo mismo que Pedro.
pero lo de Judas fue tan terrible que él simplemente se suicidó. Todos reaccionamos de diferentes maneras ante algunas situaciones. Y si hacemos la comparación entre Pedro y Judas, podemos ver que efectivamente ellos, ante esta culpa que los llevó a la angustia, tomaron caminos distintos. Si tú eres de aquellos que han cometido un grave pecado, has pasado o estás pasando por esta vivencia traumática, tienes que saber que acabará tarde o temprano. ¿Y que es necesario el llanto? Por supuesto que sí. Pedro, cierto, la palabra dice en Lucas que él lloró amargamente, porque era tal la presión de su corazón que era imposible detener el llanto. Pero el llanto limpia el corazón, hermanos. El llanto limpia tu corazón de amargura. Es la tormenta que nos sigue después de la vivencia traumática, pero después de la tormenta viene la calma. Llora, bota todo, pero recuerda que por más oscura que la noche sea, siempre le sucede un amanecer. Lo que trae inmediatamente después de este sentimiento, ¿cierto?, es el pensamiento de responsabilidad. Es un sentimiento denso, espeso, y es terriblemente asfixiante. En cada caso es distinto, pero el denominador común de sentir ese peso es la conciencia que nos grita fuertemente que es por culpa de nosotros que las cosas hayan decantado en una o en otra forma. Irremediablemente sabemos que ese mal, ese abuso que hemos cometido, decantará en alguna conducta negativa en las personas que hemos estafado, que hemos mentido, que hemos engañado, en fin. No hay forma de deshacer el daño. Entonces te sientes responsable. Después del shock que te causa saber lo que hiciste, que te diste cuenta de lo que has hecho, viene el sentimiento de responsabilidad, porque vas a saber que por tu culpa la persona a quien tú heriste tomó tal o cual camino. He entregado sangre inocente, dijo Judas llorando y clamando de rabia a los fariseos, que les arrojó las monedas, y era tal el peso de la responsabilidad que no pudo con él. Pero Pedro optó por un camino distinto. Así muchas veces nosotros, cuando nos damos cuenta que hemos cometido algo horrible, nos vamos a dar cuenta también que a futuro sucederán ciertas cosas que no podremos evitar. Así como el agua se va irremediablemente por nuestras manos, el sentimiento de responsabilidad llega a nosotros de forma irremediable, irreversible e irrevocable, no habiendo absolutamente nada que podamos hacer. Otra parte, ¿cierto?, de esta definición de culpa, aparte de este sentimiento que nos embarga de vergüenza, de experiencia traumática, es la vergüenza. La vergüenza es una sensación que todos nosotros conocemos. De alguna u otra forma, todos nosotros hemos experimentado, ¿cierto?, la vergüenza. Y esto ocurrió en el corazón de Pedro cuando se cruzó con Jesús. Le dio vergüenza. Le dio vergüenza porque la mirada de Jesús fue tan penetrante, llegó con tal fuerza en su corazón, que él simplemente sintió vergüenza, porque él dijo que hasta la muerte iba a ir con el maestro, y ni siquiera fue capaz de aguantar algo de presión. La vergüenza, hermanos, es terrible. Vergüenza que sintió, por ejemplo, la mujer, ¿cierto?, que fue encontrada en adulterio, ¿cierto?, y fue expuesta a todos los habitantes de Jerusalén, y estaba semidesnuda, estaba tirada en el suelo. Ella sentía mucha vergüenza. ¿Has sentido vergüenza por algo que has hecho? Pues la vivencia traumática, el sentimiento de responsabilidad y la vergüenza son tres factores que nos impiden que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. Pero Cristo es un Cristo de oportunidades. Tanto Pedro como Judas pasaron las fases de lo que la culpa trae, y ya las hemos visto. Pero sabemos que ambos apóstoles terminaron de maneras muy distintas. Uno terminó ahorcado y el otro terminó
convirtiéndose en el apóstol más importante del Nuevo Testamento junto con el apóstol Pablo. ¿En dónde está la diferencia? ¿Qué hizo Pedro que Judas Iscariote no pudo? ¿Cuál es la diferencia sustancial de la forma de manejar el peso de la culpa? El libro de los Salmos aparece que alguien iba a traicionar al Mesías y lamentablemente recayó en Judas. Ahora quiero tomar este tema muy rápidamente. Judas, muchos dicen que él estaba escrito que iba a traicionar al maestro y también estaba en el destino de el suicidio. En honor a la verdad, esto no es cierto, pues no hay versículos que digan o intenten decir que aquel que iba a entregar a Cristo estaría condenado a atentar contra su propia vida. Es un tema interesante este de la predestinación del traidor. ¿Realmente Judas era el afortunado ganador de este título? ¿Tenía posibilidad de librarse de ser el traidor o era algo que estaba destinado solo para él? Veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. En el libro de Salmos aparece que alguien iba a traicionar al Mesías, pero no aparece ninguna descripción de quién o cómo iba a ser. Lo que sí se menciona es que sería alguien de confianza. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Esto es en el libro de los Salmos. El apóstol Judas, como cualquier otro, tenía la opción de creer o no en Jesús. De hecho, el mismo Cristo sabía quiénes creían en él y quiénes no. El Iscariote nunca pudo comprender en su total dimensión que ese joven era Dios mismo y mostraba su descontento en innumerables oportunidades. Pero él siempre pudo haber preguntado, acercado al maestro, dejó que esa duda en su corazón surgiera y al final fue tanto esta sensación de que lo entregó. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de que tenemos a Cristo, el Cristo de las oportunidades. La vida siempre te dará oportunidades. La Biblia siempre nos enseña que por muy grande el pecado que hayas cometido contra alguien, siempre tienes como redimirte. La Biblia nos dice en el libro de Juan, ¿cierto?, una escena maravillosa. Cristo le había dicho a los apóstoles ya resucitados que se iban a juntar, que los esperara. Pasaron los días y nunca ocurrió ese encuentro. Pedro estaba con el alma en un hilo, estaba en parte contento, puesto que cuando Jesús se le apareció a María Magdalena, le dijo: dile a mis muchachos, a mis amigos, a mis apóstoles, que los voy a esperar. Y también dile a Pedro. Cuando Pedro escuchó eso de labios de María Magdalena, su corazón se estremeció, porque pensó el mal grande que yo le hice, y sin embargo él preguntó por mí. El encuentro se ocurrió, ¿cierto?, en una playa, en un amanecer. Dice la palabra que ellos se estaban pescando después de muchos días, cuando Pedro ya había renunciado a esta opción, porque le dijo a sus discípulos: muchachos, nuestro Mesías ya no vino, dediquémonos a lo que nosotros sabemos, que es pescar. Y cuando iban llegando a la orilla, ¿cierto?, el libro de Juan nos enseña que les había ido pésimo en la pesca. Habían fracasado como apóstoles, habían fracasado como pescadores. Y sin embargo escucharon una voz de la orilla que les decía: pescaron algo, muchachos, que tengo hambre. Y la palabra nos enseña que cuando Pedro se dio cuenta que era el Mesías, con lo arrebatado y lo brusco que era él, las escrituras nos dicen que él se bajó de la barca, no esperó que llegara a tierra y corrió hacia él. Y cuando llegó donde estaba él, se dio cuenta que era el maestro. Y empezó lo que todos sabemos. Simón, hijo de Jonás, empezó a conversar: ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo.
Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera dicho por tercera vez. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pedro estaba triste porque no era capaz de ver nada. Era tal su emoción por ver a Jesús y tal su tristeza porque éste le preguntó 3 veces lo mismo, que simplemente no se dio cuenta. No se dio cuenta de que uno era el amanecer, como cuando lo negó. No se dio cuenta de que en vez de negarlo 3 veces, esta vez ahora le dijo que lo amaba 3 veces. Pero llegó el momento en que por fin reaccionó a lo que estaba pasando. Y justo en el instante en el cual le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sus miradas se cruzaron. Y a lo lejos cantó un gallo. Recuerde que este encuentro fue al amanecer. Oh Dios mío, qué maravilloso eres, Jesús. Pedro se dio cuenta de todo, el amanecer, los cantos del gallo, la triple confesión de amor. Era todo un precioso plan del Maestro para que Pedro se resarciera de sus errores. Ahora todo cambiará, pues cada vez que Pedro escuchara un canto de gallo por ahí, ya no se acordaría más de la negación, sino se acordaría de la declaración de amor. Cada vez que recordara la mirada de su Señor, ya no vendría a la mente su traición, sino que recordaría que hicieron las paces, aunque Cristo ya lo había perdonado, lo perdonó al instante. Ya no más pasado pendiente, no más acciones que lamentar. Si leen este capítulo con detención, podrán darse cuenta de que esto sucedió en medio de un rico desayuno preparado por el mismo Jesús. Pescado, asado y pan tostado fueron los testigos de esta maravillosa conversación, de este momento íntimo entre Jesús y el gran apóstol Pedro. Pero eso era lo que necesitaba Pedro, una oportunidad para rehabilitarse, una oportunidad para decirle a su Señor que en verdad lo amaba. Y como Dios es grande en misericordia, no tuvo 1 ni 2, sino que tuvo 3 oportunidades para decirle que lo amaba. Ese fue el premio que tuvo Pedro solo por aguantarse y no atentar contra su vida como lo hizo Judas. Solamente por aguantarse. Hermanos, cuando te venga el chaparrón de la culpa, aguántate, respira, consuélate en el Señor, que ya llegará la oportunidad para que tú te puedas redimir y perdonarte a ti mismo. Tienes 2 caminos, 2 opciones, representadas en la historia de Judas y Pedro. Por un lado tienes la soga con la cual Judas se ahorcó, y en el otro lado tienes el canto de gallo de Pedro. Que canto que Jesús produjo y que puede cambiar con su habilidad este canto que le recordaba el pecado que había hecho Jesús. Cristo tiene poder para que ese canto ahora a ti te parezca una oportunidad. Ahora Pedro estaba listo. La iglesia necesitaba un líder y él era el líder. Y no podemos tener un líder que está siempre recriminándose su pasado, que no se perdona a ti mismo. Hermanos, Jesús es perdonador, es un Cristo de las oportunidades. Pedro, cuando se perdonó a sí mismo, hizo cosas extraordinarias. Dios lo usó de una manera sobrenatural para que la iglesia comenzara a tomar fuerzas y creciera. Algunas de estas cosas son: sanó junto con Juan a un paralítico. Su sombra, solo su sombra, al pasar sanaba a muchos enfermos. Sanó a Eneas, el paralítico, en Hechos 9:34. Resucitó a Tabita. Un ángel lo libró de la cárcel. Estuvo en la muerte de Zafira cuando ésta cayó a sus pies por tratar de mentir al Espíritu Santo. Hermanos, si este gran hombre se hubiera quedado con lo que hizo, se hubiera constantemente culpado y castigado, les aseguro que nada de esto hubiera pasado, y muchos, o mejor dicho, muchísimos hombres y mujeres nunca habrían recibido su bendición, o la hubieran recibido atrasada. No tienes idea cuántas bendiciones te has perdido y cuántas bendiciones para otros has evitado solamente porque tú no te has perdonado a ti mismo. Cuando tú te perdonas a ti mismo, estás listo para ser instrumento en las manos del Señor. Otro ejemplo también lo tenemos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso mataba a los cristianos, los mataba. Así dice las Escrituras. Dice en Hechos que él respiraba amenazas de muerte contra los cristianos y los encerraba y los mataba. Pero él pudo perdonarse a sí mismo después que tuvo un encuentro con Jesús. Imagínense si Pablo no se hubiera perdonado a sí mismo, no hubiéramos tenido este gran apóstol para los gentiles.
Este es el segundo capítulo de la serie Divino Perdón. El primero fue dejar pasar. Este segundo es perdónate a ti mismo, porque Jesús es un Cristo de las oportunidades. Bendiciones y nos vemos en la próxima oportunidad.